La ley 20.249, conocida como la ley Lafkenche, establece un mecanismo para destinar un espacio costero marítimo de los pueblos originarios, y esto para preservar sus usos y sus costumbres. El espacio se entrega por un tiempo indefinido y es administrado por una comunidad o una asociación de comunidades indígenas. De hecho, el pasado jueves 28 de febrero, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén rechazó las solicitudes de espacio costero marítimo de los pueblos originarios realizadas por las comunidades Puhuapi y Antunem Raín, que buscaban administrar un poco más de 621.000 hectáreas. La petición fue desestimada por 29 votos en contra, 2 aprobaciones de representantes de pueblos originarios y 2 aprobaciones con modificaciones y una abstención. Y hoy en Frecuencia Pública, más allá de estos datos de la contingencia y que ponen también en la palestra y el debate público la ley Lafkenche, queremos saber lo que hay de fondo, cómo surge también esta ley Lafkenche, cómo puede aportar a las comunidades, y lo vamos a conversar con Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida a Frecuencia Pública. Bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá de vuelta en la radio de la USACH, que es como siempre, tenemos una recepción como en nuestra casa, así que nos encanta estar acá. Y de manera presencial, como también sí, recordabas. Qué lindo, sí. Se nos olvida eso del periodo de la pandemia. Sí, tal cual, qué rica la presencialidad, así es que muchas gracias. Bueno, a ver, gracias a ti para poder explicarnos un poco de este tema, pero quiero partir, ya que tú vienes, ¿no?, justamente con el tema de las campañas de Greenpeace, y eres una figura bastante mediática para quienes siguen justamente a esta reconocida ONG, y hablar del rol que juega Greenpeace justamente en este apoyo a las comunidades indígenas acá en Chile, y sobre todo particularmente para la ley Lafkenche. Y vamos explicando luego ya en detalle la ley propiamente tal. Sí, bueno, esta pregunta es súper importante porque uno diría, ¿qué está haciendo Greenpeace? Hablando. Asociamos con ballenas, tortugas, claro, salmón, bueno, y otros ecosistemas. Claro, pero sobre todo porque una organización, además con un nombre en inglés, está hablando como de temas indígenas. Entonces, primero partir haciendo este reconocimiento de que la ley Lafkenche y quienes son verdaderos expertos en estos temas son las comunidades indígenas. A nosotros la verdad es que nuestra aproximación a esta ley y a esta temática viene por nuestro trabajo en terreno. Nosotros, para todo nuestro trabajo medioambiental, de la defensa de los ecosistemas, siempre vamos a las comunidades y muchas veces nos contactan también las comunidades que quieren defender sus territorios. Y principalmente en el marco de nuestra campaña para poder proteger los mares de la Patagonia, hemos tenido la maravillosa oportunidad de poder trabajar con comunidades mapuches huilliches, con comunidades lafkenches, con comunidades cahuéscar y yaganes, en el caso de Magallanes, que eran comunidades que a uno en el colegio le enseñaron que estaban extintas, sí, que eran pueblos que no existían, y la verdad es que son pueblos muy, muy vivos. Y en el marco de nuestra protección ambiental empezamos a conocer esta figura de gestión del territorio que son los espacios costeros marinos de pueblos originarios, y vimos las alternativas que ofrecía esta figura, no solamente para el respeto de los usos que se llaman consuetudinarios, que son estos usos y costumbres tradicionales, sino que también los beneficios que trae respetar los usos indígenas para la preservación del medio ambiente, algo que no solamente ocurre en Chile, sino que además es reconocido a nivel mundial. Y ahí nos fuimos dando cuenta que cuando nosotros hablamos con distintas comunidades locales, sobre todo con las comunidades indígenas, tenemos mucho en común. Y en qué nos parecemos y qué compartimos es esta idea de entender a la naturaleza como nuestra casa común, como un espacio en el cual no solamente hay que explotar recursos naturales, sino que es una casa de la cual nosotros somos parte y que su afectación también nos afecta a nosotros como seres humanos. Y es en el marco de esa visión conjunta, de ese trabajo, que nosotros nos fuimos involucrando, fuimos conociendo, no teóricamente, sino que prácticamente de estas solicitudes fuimos conociendo estas comunidades, fuimos navegando con estas comunidades, y es que hoy día podemos aportar desde esta experiencia información un poquito más fiable de lo que se ha dicho en muchos medios de prensa sobre qué son estos espacios, quiénes son estas comunidades y cuáles son los objetivos que buscan tras estas solicitudes. Interesante lo que dice Estefanía, porque claro, uno ve que no solo el tema de la ignorancia, sino finalmente con un modelo o una visión de vida capitalista que explota, que estruja, claro, evidentemente pasarle un lugar que puede estar muy vinculado a las salmoneras u a otras industrias genera preocupación, porque claramente le están quitando un lugar y no están
obviamente preocupados o el foco en el medio ambiente. Pero también, por otro lado, como tú bien señalabas, está el derecho. Y ya tenemos un tema, no solo con el desalojo del Wallmapu, de lo más histórico y conocido y, digamos, con mayor cobertura, si tú quieres, en nuestro país, y el tema de las tierras, y no valorar justamente la sabiduría y la visión respetuosa, como tú bien señalas, que de hecho todas las ONG y en general los grupos que surgen ahora, las nuevas generaciones, hacen un vínculo bastante directo con toda la cosmogonía de nuestros pueblos ancestrales. Entonces ahí hay como dos dimensiones, la netamente cultural y la medioambiental, que nosotros en este sistema moderno que le llamamos, separamos, pero que van muy de la mano. Ahí me gustaría también hacer más hincapié en el aspecto cultural, porque justamente estamos en una crisis donde uno se pregunta, pero ¿por qué estamos mirando Marte? ¿Por qué estamos mirando otros planetas? ¿Por qué estamos buscando agua en otros lugares y estamos no solo desaprovechando, sino haciendo un pésimo uso de los recursos y de forma, digamos, desigual de los recursos que nos da nuestro planeta? Claro, de estos que finalmente son bienes comunes naturales. Entonces, quizá, y es muy interesante lo que dices, porque lo que finalmente está en juego con lo que pasó en Aysén la semana pasada son dos visiones de mundo. ¿Sí? Una visión de mundo que ve en el mar de todas y todos los chilenos un espacio exclusivo de industrias que tienen el poder económico de decidir qué se hace y qué no se hace, y que están acostumbrados un poco a ser los dueños y señores de estos lugares. Porque, por ejemplo, cuando en Aysén se entregaron más de 300.000 hectáreas para áreas apropiadas para el desarrollo de la acuicultura, nadie dijo nada, nadie dijo, oye, estamos entregando, no se le preguntó a nadie, no hubo espacio democrático. Daniel lonco de la comunidad Lafkenche Puhuapi, declaró justamente eso mismo, ¿no? Cuando se trata de defender a la industria salmonera, ahí salen todos corriendo a saber de qué se trata, los problemas, pero cuando se trata de un problema de los pueblos originarios, no hay tiempo ni les interesa. Claro, entonces está como esta visión. Por ejemplo, en las zonas que en Chile están entregadas más de 1.300 concesiones de salmonicultura. ¿Cuántas? Más de 1.300 concesiones de salmón. En Aysén hay entregadas más de 700. Es la región con mayor cantidad de concesiones salmoneras de nuestro país. Y en esa área de la concesión no es posible hacer ningún otro uso. Yo no puedo navegar en el área de una concesión, yo no puedo bucear, yo no puedo ir y visitarla. Mientras que en esta otra visión, donde se entiende al mar como un espacio de vida, ¿sí? No como un lugar donde yo exploto y donde efectivamente hay actividades que ayudan al desarrollo de mi vida. Por ejemplo, la pesca artesanal, porque ahí también hay quienes decían, oye, pero si las comunidades indígenas querían explotar los recursos naturales también. No, querían desarrollar actividades que las han hecho durante milenios, y por eso he hecho la figura del espacio costero marino o pueblo originario. Lo que hace el Estado es un convenio de uso, es cómo las comunidades pueden ver resguardado su derecho a seguir ejerciendo sus prácticas culturales milenarias sin que estas otras actividades que han literalmente parcelado el marqués de todas y todos los chilenos amenace en el fondo estos usos. Y en un espacio costero marino o pueblo originario, yo he navegado espacios costeros marinos o pueblo originario, tú puedes navegar, tú puedes bucear, tú los puedes visitar, algo que no ocurre con este otro modelo como de gestión. Entonces, finalmente, esas dos visiones de mundo donde nos quieren hacer creer que la única vía para relacionarnos con nuestro mar es a través de la explotación y la obtención del máximo beneficio económico, es la que entró en conflicto, y sobre todo a través de una campaña de mucha desinformación donde se trató de demonizar los usos que hacen estas comunidades, y se habló como de entrega, como si las comunidades se fueran a quedar con esto y no lo fueran a compartir con nadie, cuando no es así, cuando efectivamente los espacios costeros marinos o pueblos originarios en Chile, por ley, se entienden como una convivencia de los usos tradicionales de las comunidades indígenas y otros usos, y de hecho por ley se deben reconocer a otros usuarios no indígenas. Entonces estamos hablando de formas de gobernanza finalmente de las zonas costeras, de las zonas marítimas, que permiten que distintos actores sociales se pongan de acuerdo para poder hacer uso de zonas costeras que son tan pretendidas por distintos actores. ¿Y qué antecedentes internos tenemos que le cuentan a nuestros auditores de espacios costeros marítimos de los pueblos originarios acá en nuestro país? Bueno, la verdad es que esta es una ley que viene desde el año 2008, es decir, lleva mucho tiempo, y acá quizás partir con el primer mito que se cae. La industria salmonera ha dicho que estos espacios ponen en riesgo a la industria y al crecimiento de la industria.
esta ley está del 2008. Del 2010 al 2020, la industria de la salmonicultura se duplicó en la región de los lagos, se duplicó en la región de Aysén y creció 10 veces en la región de Magallanes. Por lo tanto, no es real, ¿cierto? En el 2010 empezaron las primeras solicitudes de espacios costeros marinos de pueblo originario y la verdad es que la gran mayoría no se han aprobado. Hoy día hay un poco más de una decena de espacios costeros marinos pueblo originarios que están aprobados, pero también hay problemas con los planes de administración para que se empiecen a ejecutar en la realidad. Y lo interesante es que en el marco del debate de estos espacios se generan discusiones que tenemos que tener en Chile. ¿Qué pasa con el borde costero? ¿Quiénes tienen derecho a utilizarlo? ¿Cómo compatibilizamos los distintos usos? Y por eso es tan terrible lo que ocurrió en Aysén. Porque en lugar de utilizar la oportunidad que dan las solicitudes de espacios costeros marinos de pueblo originario, de sentar en la mesa a todos los distintos actores para poder armonizar usos, lo que se hizo fue una campaña del terror, donde se criminalizó a las comunidades indígenas solicitantes, donde lamentablemente las comunidades, por ejemplo, el Lonco Daniel de la comunidad Puguapi, que nosotros lo conocemos, hemos navegado con él en Melinca, le entraron desconocidos a su casa semanas previas. Entraron a su casa, le revolvieron toda la casa, no le robaron nada y le destruyeron el pasaporte. Recibió mensajes por WhatsApp insistentemente de autoridades regionales diciéndole que él desistiera de la solicitud que estaba haciendo. Entonces, cuando tenemos una historia tan dolorosa con los pueblos indígenas en Chile, cuando tenemos también situaciones de mucha violencia histórica que nos han hecho mucho daño como país, y ver que aquí hay comunidades que están actuando pacíficamente, utilizando los mecanismos legales, utilizando las instituciones, y la respuesta ante eso es violencia y amedrentamiento, es algo que como sociedad no nos podemos permitir. Entonces acá este es el primer mensaje, más allá de que pueden haber personas que estén de acuerdo o en desacuerdo, no podemos permitir que los debates sobre el uso compartido que tienen distintos lugares de nuestro país esté atravesado por un clima de confrontación, por un clima de violencia, por un clima de información falsa. Yo vi la sesión completa que duró horas y hubo autoridades públicas de este gobierno que hizo un compromiso con las comunidades indígenas respecto a estas solicitudes, argumentando el rechazo en argumentos falsos, en información falsa. Por ejemplo, que esto iba a afectar a otras actividades como es la pesca artesanal. Misma pesca artesanal. Claro, cuando la pesca, pero autoridades públicas diciendo no podemos entregar todo esto a las comunidades porque hay otros usuarios como la pesca artesanal que se verían afectados. Y uno dice, pero ¿cómo se van a ver afectados si la ley establece que ningún usuario previo se ve afectado? Y de hecho, la ley porque no hay una exclusividad del uso. No hay una exclusividad del uso. Y en esto la ley es tan clara que en su artículo 7 dice, si es que la solicitud de la comunidad coincidiera 100% con derechos previamente otorgados, se tiene que rechazar. Y es más, por ejemplo, esta solicitud se modificó. Se hace siempre un análisis de superposición. Se ve, a ver, esta solicitud que están pidiendo las comunidades coincide con concesiones marítimas y entregadas, coincide con concesiones acuícolas y se excluyen del espacio. Por lo tanto, lo que se estaba votando no incluía las más de 300 concesiones de salmonicultura. Luego, si es que esto se aprueba, las comunidades tienen que hacer un plan de administración. Y la ley Lafkenche dice, las comunidades deben incorporar los otros usos e incorporar a los otros usuarios dentro de la administración. No indígenas. No indígenas. ¿Qué pasaría, digamos, ya hay una comunidad que no quiere incluir a nadie? Supongamos que hace eso, pongámonos en el caso. Pongámonos en el caso y presenta un plan de administración donde no incluyó a ningún pescador y pescadora de la zona porque querían todo para ellos. Yo no conozco ningún caso de esa manera, pero bueno, digamos que pudiese pasar. Ese plan de administración lo tiene que aprobar un comité intersectorial, donde está, por ejemplo, la Subsecretaría de Pesca, donde está la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Entonces, las autoridades tienen otra instancia más para decir, mire, sabe que yo no le apruebo el plan de administración. Y si el plan de administración no se aprueba en el plazo de un año, las comunidades pueden perder el espacio que se les fue otorgado. Entonces, acá hay un montón de mecanismos legales que se anteponen a un montón de situaciones de conflicto y que efectivamente acá tenemos una herramienta jurídica que permite gestionar los conflictos. Los conflictos entre distintos usuarios no van a desaparecer porque exista o no exista una ley o no existan reconocimientos de derechos. Lo que pueden hacer los mecanismos legales es tratar de ordenar cuáles son los procedimientos que garantizan, por un lado, que las comunidades indígenas puedan seguir haciendo sus usos tradicionales que llevan haciendo durante milenios y que en general no afectan, sobre todo en el caso del mar, a nadie, y que ese reconocimiento no afecte a otros usuarios que están dentro del borde costero. Y esta es una herramienta que permite dar eso dentro de un marco democrático, institucional y con una participación del Estado impresionante.
Este tipo de violencia, estos debates finalmente que discriminan y que usan como artilugios, ¿no?, la desinformación propiamente tal, las mentiras, la manipulación, las campañas de terror, se agudizaron luego de finalmente, digámoslo, el fracaso, ¿no?, de la convención, y de la convención no solo como la propuesta de constitución que lamentablemente se rechazó, sino finalmente de lo que fue esta estructura que fue tan vilipendiada, justamente no solo por los pueblos originarios representados ahí, sino también por la lista del pueblo, por todos esos grupos que habían sido excluidos históricamente en nuestro país y que tenían por fin un poco de poder de representación ante estas minorías que finalmente éramos la mayoría. Sí, yo diría que lo que ha pasado en los últimos años es que esta estrategia de desinformación, esta estrategia de manipular con información falsa y sobre todo de sembrar el miedo, ha demostrado ser efectiva. Sí. Y se ha legitimado. Yo creo que acá había una suerte de legitimación en ciertos actores de que todo vale. Y acá es donde nosotros queremos decir de manera muy clara dentro de Greenpeace, no todo vale. O sea, lo que hizo la industria de la salmonicultura no es una interpretación distinta. No es que ellos tengan una visión diferente, que en el ejercicio de su libertad de expresión ellos van y la comentan en los medios de comunicación. Acá hay una estrategia concertada para generar conflictos dentro de las comunidades, para generar conflictos entre vecinos. El nivel de descomposición social que queda en los distintos territorios y en los distintos lugares cada vez que una empresa quiere desarrollar un determinado proyecto y que empieza a enfrentar a vecinos con vecinos, lo hemos visto en distintos sectores productivos y hoy día lo estamos viendo con mucha fuerza en la industria de la salmonicultura, donde ellos, por ejemplo, han hecho documentales poniendo a líderes indígenas de un lado a hablar en contra de sus familiares, de manera muy violenta. Entonces acá voy, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con las comunidades o nosotros mismos cuando hacemos campaña, mostramos las visiones de quienes están de acuerdo con lo que nosotros creemos, con quienes compartimos objetivos comunes, pero en ningún caso atacamos a otras personas, a otros vecinos, a otros actores territoriales, ya que hay una estrategia de la industria y que lamentablemente es tomada después por las autoridades políticas. Y esto en el marco del acuerdo de Escazú, donde vamos a tener una COP de Escazú en nuestro país, es gravísimo en el caso de autoridades políticas. Cuando nosotros vemos ministros, como el ministro Grau, ministro de Economía, del cual depende la Subsecretaría de Pesca, juntándose a escondidas en la casa de Pablo Salaquet con la industria salmonera y después tratando... Decir que no es lobby. Claro, decir que no es lobby. Y después decir que efectivamente los espacios costeros se tienen que revisar porque son un obstáculo para el desarrollo. Eso es un problema. Eso es un problema grande porque no se basa en evidencia. Como te decía, la industria salmonera, desde que existen los espacios costeros marinos pueblo originario, no ha hecho más que crecer dentro de nuestro país. Entonces hay una irresponsabilidad muy grande de quienes son autoridades públicas, porque hoy día una cosa es la responsabilidad de una industria con pésimas prácticas, que esconden información, que han estado con delitos graves por ocultamiento de las cifras de mortalidad, de alteración de fondos marinos, etcétera. Pero otra cosa muy distinta es qué hace con eso las autoridades políticas. Y acá hay una tremenda responsabilidad política del gobierno de Gabriel Boric, que asumió compromisos con el mundo ambiental, o sea, con las comunidades declaró indígenas. Que iba a ser un gobierno también ecológico. Claro, y hoy día lo que nosotros vimos en Aysén fue que las autoridades designadas a nivel gubernamental utilizaron argumentos muy lamentables que no contribuyen al clima de conversación que tanto le gusta al presidente. Tú te habías referido justamente de manera crítica a Estefanía González, recordamos, ¿no? Ella está a cargo de las campañas de Greenpeace como subdirectora, en este caso hoy hablando de la ley Lafkenche, pero tú también hiciste una crítica con este concepto, ¿no?, de la permisología, y que de aquí de alguna forma se había dado una vuelta el gobierno, y un poco relacionado también con estos intereses finalmente empresariales. Cuéntanos un poquito ahí a lo que apunta puntual, o sea, a lo que apunta tu crítica en relación a algo que finalmente, a tu juicio y a lo de muchos, solamente beneficia a las grandes empresas y no a las personas que están protegiendo el medio ambiente o a las mismas comunidades indígenas, por supuesto. Sí, acá, bueno, esta idea de la permisología se ha tratado de instalar, que hoy día las empresas y las inversiones en Chile están completamente estancadas porque la cantidad de permisos y sobre todo permisos ambientales son tan grandes que no podemos avanzar. Y la verdad es que las cifras
muestran lo contrario. O sea, Chile se posicionó el año 2023 dentro de las 6 economías con mayor crecimiento en los principales índices macroeconómicos. Nosotros tenemos un desarrollo de inversiones de Arica a Magallanes en todos los sectores productivos. Si nosotros analizamos nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, hay un análisis que hizo la UDP histórico de todos los proyectos que se presentaron hasta el 2018, el 75% de los proyectos que se presentó a evaluación ambiental se aprobó. El 75%. Increíble. Entonces, esto de decir que, oye, que es difícil, el tiempo promedio de tramitación fue de 13 meses. O sea, un poquitito más de un año. Y en muchos proyectos emblemáticos que demoraron más sus plazos de tramitación, por ejemplo, el Tomaispo, quienes solicitaron las prórrogas fueron las propias empresas para poder responder ante... Cuando uno pone los datos sobre la mesa, se empiezan a diluir como estos titulares que se instalan. Ahora, está bastante demostrado, y acá hay unos estudios muy buenos que se han enfocado principalmente en el sector energético, que han hecho 2 académicos de la Universidad Católica, el Instituto de Estudio Urbano, que a mayor conflictividad social, mayores son los tiempos de tramitación. Entonces, ¿qué debiésemos estar haciendo para que en Chile no haya, entre comillas, esta permisología, o no nos demoremos, que las empresas tengan buena conducta y no generen mayor cantidad de conflictos en los territorios? Y hoy día lo que están haciendo las empresas es que instalan un clima de conflictividad por la manera en la que tienen de insertarse en los territorios, que lo que hace es finalmente terminar atentando contra ellos mismos o generando un clima de división social que no es bueno ni buena para nadie. O sea, en Chile yo creo que hay algo en lo que coincidimos todas las personas, es que ninguno de nosotros quiere más violencia en este país. Nadie más quiere más confrontaciones. Queremos estar tranquilos, queremos poder vivir bien, queremos poder tener un medio ambiente donde no nos muramos de calor por las olas de calor, donde tengamos donde ir a refugiarnos, un arbolito, etcétera. Y en eso es lo que no estamos avanzando. Entonces aquí nosotros fuimos muy críticos porque el gobierno a nosotros nos invitó antes de esta reforma reuniones, y lo que nos presentó dijo, vamos a hacer una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental para mejorar la evaluación ambiental. Nosotros dijimos, oye, qué bueno. Pero no era para facilitarle los trámites justamente exactamente. A los que están y por ejemplo ahí hablamos de cosas súper importantes como qué pasa con una empresa que está funcionando desde antes que existiera la normativa ambiental. Este es el caso de Termoeléctrica, que hoy día están afectando la salud de la población. Oye, ¿no será bueno que les demos un plazo para que se evalúen ambientalmente, para que se adapten a la nueva realidad que tenemos ahora? Y eso eran temas que se estaban abordando. ¿Cómo hacemos una reforma medioambiental? Que sí, por ejemplo, cosas con las que estamos de acuerdo. Hoy día cuando se aprueba un proyecto y se le da una resolución de calificación ambiental, hay muchas vías distintas para reclamar si uno está a favor o en contra de esa aprobación. Y eso genera muchas dilaciones en los permisos. Y eso es terrible para nosotros como organizaciones ambientales, porque tenemos que tener abogados que a veces están 5 años peleando. O sea, los únicos afectados no son las empresas, nosotros como organizaciones también. Entonces sí, que haya una vía única para impugnar un permiso nos parece, claro, nos parece súper bien en ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, acá se quieren reemplazar el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando se modifican proyectos por declaraciones juradas, que una empresa diga, yo declaro juradamente que esta modificación que hago mi proyecto no tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, y muchos permisos sectoriales hoy día reemplazarlo por declaraciones juradas de empresas que mienten. O sea, hace poco hubo una tremenda polémica por el estudio de impacto ambiental de una minera que en los comentarios de la presentación de la información decían, oye, saquemos esta especie porque si ponemos que está esta especie, en el fondo no va a poder avanzar la aprobación de nuestro proyecto. Entonces, no están las confianzas como para darle esa libertad a la industria, y ahí es muy decepcionante que este gobierno haya caído en este discurso de ver a la correcta evaluación ambiental como un obstáculo para el desarrollo, porque es todo lo contrario. Se entiende. A mayor evaluación, a mejores estándares, a mayor participación ciudadana, vamos a tener menos conflictividad, menos tiempos de tramitación y proyectos y el resultado que es exacto, y el resultado es mayor protección al medio ambiente y por supuesto una armonía y un equilibrio entre todas las partes que están involucradas. Para finalizar, Estefanía, me gustaría solamente que nos comentara qué oportunidades tiene hoy la ley Lafkenche, ¿en qué queda? Bueno, algo muy importante que está pasando, de hecho ayer hubo una sesión en el Congreso donde se están discutiendo modificaciones a la ley Lafkenche, y eso nos parece grave porque creemos que esto que pasó en Aysén no tuvo que ver solo con esas solicitudes, porque uno dice, bueno, ¿y por qué los salmoneros estaban tan preocupados por 2 solicitudes
que en la práctica no afectaban a sus más de 300 concesiones de salmonicultura. Y es porque se está tratando de instalar que la ley Lafkenche es mala para modificarla y dejar de permitir que las comunidades puedan hacer estas solicitudes de espacio. O sea, que no exista más esta solicitud. Exactamente, en algo que, en un proceso legal que fue discutido por muchos actores, que fue aprobado por un congreso, que no digamos que era un congreso pro-indigenista ni nada por el estilo, estamos hablando del año 2008, donde todavía estos temas no tenían el apoyo que lograron tener desde el 2010 en adelante. Entonces es muy preocupante esto. Entonces acá nuestro llamado es a trabajar en base a la evidencia, a que sobre todo las autoridades públicas no caigan en estas campañas de desinformación y que vayan replicando estos mensajes que son tan nocivos, y que podamos tener un debate honesto con información sobre la mesa realmente contrastada. Y por eso nosotros agradecemos mucho la invitación que ustedes nos hacen acá desde Radio USACH para poder hablar de esto y confrontar miradas, porque vimos mucho titular en prensa con información que es incorrecta y con muy poco contraste de otras visiones, de poder verificarlo con los artículos de la ley efectivamente. Y eso, finalmente, más allá de este tema en particular, no ayuda a tener una sociedad sana, que es lo que todas las chilenas y los chilenos hoy día añoramos. Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde acá en Frecuencia Pública. Muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación.